genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 611, tener las mismas opiniones parte 1 de 2. Feng Yu se quedó callado y bebió su té mientras Lida Fu dudaba. Quiere que Lida Fu tome su decisión. Incluso si Lida Fu lo hubiera decidido, aún podría no ingresar a la alta gerencia. Necesita mostrarle a Feng Yu que puede llevar a la empresa a mayores alturas. Al menos pudo demostrar su valía en la división de motocicletas y automóviles. Gerente Feng, ¿puedo preguntarle qué puesto me asignará si vendo mi empresa y compro sus acciones? Lida Fu no era una persona estúpida. Sabe que incluso si fuera accionista, es posible que no obtenga un puesto de dirección. ¿Qué puesto quieres? Necesito ser claro contigo. Nuestra empresa no tiene muchos accionistas. Realizamos juntas de accionistas cada trimestre, pero la mayoría de las veces, no todos los accionistas estarán presentes. Es por eso que la mayoría de las decisiones y la gestión de la empresa las deciden el director general, sus suplentes y los directores de fábrica. ¿Cuál es tu objetivo? Si Lida Fu quiere ser el gerente general, entonces no hay necesidad de discutir más. El papel de Li Ming de Enving City Machinery Company no podía reemplazarse ahora. Lida Fu no sabe nada de maquinaria agrícola y Feng Yu nunca le dejaría dirigir la empresa. Quiero estar a cargo de la división de automóviles. ¿Puedo ser subdirector general? Preguntó Lida Fu. La empresa cuenta actualmente con un director general y 5 suplentes. Otro accionista y yo ocupamos el cargo de diputado. Normalmente no nos preocupamos por la gestión de la empresa. Existe otro accionista que ocupa el cargo de vicepresidente del sindicato de trabajadores. Su salario es de 1 RMB. El resto de los 3 diputados habían trabajado en la empresa durante mucho tiempo y estaban muy familiarizados con el negocio y el mercado de la empresa. ¿Crees que eres apto para ser diputado directo cuando subes a bordo? Feng Yu le preguntó de vuelta. Su padre solo podía ser vicepresidente del sindicato de trabajadores. La inversión y la gestión eran 2 cosas completamente diferentes. Lida Fu había puesto la mira en alto. Si era competente, a Feng Yu no le importa dejarle ser diputado. Pero no tiene experiencias previas y se convierte en diputado una vez que se incorpora a la empresa, el resto de la gente no estará contenta. Lida Fu podía decir lo que estaba diciendo Feng Yu. Ahora no podía ser subdirector general. Feng Yu todavía quiere ver sus habilidades primero. En lugar de dejar que la gente cuestione sus capacidades, Lida Fu prefiere decirlo él mismo. Gerente Feng, antes de conocerlo, había estudiado el mercado. Pero no miré en el mercado de maquinaria agrícola. Tengo mis propias opiniones sobre los desarrollos de la industria de las motocicletas y los automóviles. Feng Yu arqueó las cejas. Lida Fu admitió a sí mismo. Multa. Hablemos primero de motocicletas. ¿Qué opinas de nuestros desarrollos de motocicletas y dime cómo desarrollarías nuestro negocio en el futuro? Finalmente, hablaban de las especializaciones de Lida Fu. Lida Fu sintió que Feng Yu cambiaría su opinión sobre él después de que le contara sus puntos de vista. Tal vez podría ingresar a la empresa como subdirector general. Las primeras motocicletas Songjiang fueron motocicletas de 125 cc. Estas motocicletas fueron consideradas las bicicletas de mayor capacidad en China. Esto también prueba que el motor Songjiang tiene las mejores tecnologías de China. Los diseños exteriores eran atractivos y a los consumidores les encanta. El rendimiento y los diseños eran mucho mejores que los de otras motocicletas fabricadas en China. Más tarde, estas motocicletas se anunciaron en CCTV y se contrataron celebridades para respaldarlas. Las ventas de motocicletas deberían generar grandes beneficios para la empresa ese año. Pero después de eso, Songjiang Motors no presentó bicicletas más potentes. En cambio, presentó Songjiang 100. Otros fabricantes de motocicletas comenzaron con bicicletas de 50 cc y a partir de ahí aumentan la capacidad de sus bicicletas. Solo Songjiang Motors hizo lo contrario y lo logró. Había examinado los mercados de Taiwán y Japón. Descubrí que la cantidad de motocicletas en esos países es como la cantidad de bicicletas en China. Mucha gente estaba dispuesta a comprar motocicletas pero no a gastar en gasolina. Es por eso que las bicicletas más pequeñas tenían una ventaja allí. Por eso creo que Songjiang Motors debería seguir introduciendo bicicletas de cc más pequeñas. Después de decir esto, Lida Fu mira a Feng Yu con orgullo. Sintió que había expresado bien sus puntos de vista con buenas razones. Feng Yu seguramente se sorprendería con lo que dijo.
Todos los fabricantes de China fueron tratando de construir bicicletas más grandes, y ninguno de ellos estaba construyendo bicicletas pequeñas. Pero Li Dafu se dio cuenta de que Feng Yu todavía tenía una expresión tranquila en su rostro. No le sorprendieron sus sugerencias. ¿Podría ser que alguien de Beam City Machinery Company ya hubiera sugerido esto? Feng Yu se alegró de que Li Dafu hubiera pensado en esto. De hecho, era ese exitoso hombre de negocios de su vida anterior. Los planes de Li Dafu eran los mismos que Feng Yu le dijo a Li Mingde en el pasado. Continuarán introduciendo bicicletas más pequeñas este año. Incluso se completó el modelo de las bicicletas. Era un modelo de scooter de 50 cc y estaba dirigido al mercado femenino. Li Mingde y el resto tenían dudas al respecto. Sintieron que deberían introducir bicicletas de 3 ruedas y apuntar a las aldeas. Estas bicicletas de 3 ruedas podrían usarse para transportar mercancías y deberían venderse bien. ¿Scooters y mercado de mujeres? ¿Conseguirá esto? Actualmente, China sigue pensando que los hombres deberían salir a trabajar y las mujeres deberían quedarse en casa. Muchos hombres todavía no tenían motocicletas. ¿Por qué gastarían dinero en comprar bicicletas para sus mujeres? Pero Feng Yu sabía que las ventas de scooters serán sorprendentemente altas en el futuro. Si no presentaran scooters ahora, Japón lo presentaría primero el próximo año. Entonces Songjiang Motors volverá a estar un paso atrás. Incluso si las ventas de scooters de este año no fueran altas, Songjiang Motors no sufriría pérdidas. Era solo una cuestión de mayores o menores beneficios. La motocicleta de 3 ruedas también fue una buena dirección. Feng Yu estuvo de acuerdo con esta propuesta y le pidió a Li Mingde que buscara a alguien para diseñar las líneas de producción. Actualmente, no tienen suficientes líneas de producción y tuvieron que expandir su empresa. Beam City Machinery Company tenía fondos suficientes para construir más sucursales. Siempre pueden comprar en fábricas de otras marcas de motocicletas. Feng Yu conocía la previsión de Li Mingde en la industria del automóvil. Pero para él, pensar en la motocicleta de 3 ruedas era lo suficientemente bueno y Feng Yu estaba satisfecho. ¿Qué opinas del mercado de las motocicletas de 3 ruedas? Preguntó Feng Yu. ¿Bicicletas de 3 ruedas? Eso se dirige principalmente a las regiones del condado y las aldeas. El uso principal de estas bicicletas es el transporte de mercancías. Debería estar dirigido a las aldeas. Si lo vas a vender en la ciudad, puedes construirle una cubierta y se puede usar como taxi. Li Dafu pensó por un momento y dijo. Los ojos de Feng Yu brillaron. A Li Dafu todavía se le podría ocurrir la idea de reemplazar los taxis por motocicletas de 3 ruedas. Incluso Li Mingde y el resto nunca pensaron en esto. Las bicicletas de 3 ruedas se hicieron populares porque habían reemplazado a los taxis. La gente los llamaba coches antiguos y eran más baratos y más lentos que los taxis. Muchos condados y ciudades más pobres utilizaron estas bicicletas para reemplazar a los taxis. Inicialmente, las autoridades no dijeron si estos taxis de motocicletas de 3 ruedas eran legales. Pero a medida que aumentaba el número de mototaxis de 3 ruedas, las autoridades intervinieron para detenerlos. Pero muchos condados todavía tienen estas bicicletas corriendo por sus calles. Incluso si a estas bicicletas no se les permitía ser taxis, todavía se solían ser mini furgonetas de carga. Todavía era muy popular. Feng Yu estaba bastante sorprendido de que Li Dafu hubiera pensado en esto. Basándose solo en este punto, Feng Yu querría reclutar a Li Dafu y ponerlo a cargo del negocio de las motocicletas. Era más adecuado que Li Mingde y el resto de los diputados. Capítulo 612, tener las mismas opiniones parte 2 de 2 Gerente Li, ¿está interesado en venir a hacerse cargo de nuestra división de motocicletas? Una vez que haya comprado las acciones, puedo conseguir un puesto de subdirector general, solo para manejar el negocio de las motocicletas. Feng Yu invitó a Li Dafu. Había demostrado que tenía más previsión que el diputado que estaba a cargo de la división de motocicletas. Li Dafu se quedó atónito por un momento y negó con la cabeza. Gerente Feng, todavía prefiero los autos. Espero poder manejar la división de automóviles. Feng Yu asintió. Li Dafu no lo buscaría si no estuviera interesado en administrar la división de automóviles. Entonces hablemos de los coches. ¿Qué sugerencias tienes para los coches de Songjiang Motors? Aparte de las furgonetas de carga, hay 3 modelos de coches. Pequeña berlina, todoterreno y de uso comercial. Entre los 3 modelos, las ventas de los automóviles con fines comerciales no están funcionando bien. El principal cliente todoterreno es el ejército.
Las berlinas pequeñas se venden a las empresas como vehículos de la empresa. ¿Las ventas de estos dos modelos deberían ir bien? Tu análisis es correcto. Seguir. Lida Fu continuó. Pero el precio de estos tres modelos supera los 100.000 RMB. Aunque 100.000 RMB no se consideran mucho para los automóviles ahora, el precio evitará que muchas personas piensen en comprar automóviles. Creo que deberíamos introducir un nuevo modelo de presupuesto con una nueva marca. El precio de este nuevo modelo debería ser inferior a 50.000 RMB o incluso 30.000 RMB. Feng Yu pensó para sí mismo. Este Lida Fu todavía quiere utilizar la estrategia de bajo costo. Pero, afortunadamente, no dijo que usaría la marca Songjiang Motors. Los coches económicos reducirán el valor de la marca. Influirá en sus planes de seguir vendiendo coches de nivel medio a alto. Feng Yu también había pensado en introducir coches de bajo coste. Pero en su vida anterior, los automóviles de bajo costo ingresaron al mercado después del año 2000. Ese fue el momento en que el desarrollo de China aumentó rápidamente y la demanda de vehículos fue alta. La gente quiere tener un coche para su transporte. Pero ahora, el modo de transporte de la gente seguía siendo una motocicleta. Songjiang 100 se vendía por unos 10.000 RMB. La gente aún no necesita preocuparse por las condiciones de la carretera cuando andan en bicicleta. El único problema era el clima. ¿Crees que deberíamos introducir coches económicos ahora? Preguntó Feng Yu. Por supuesto no. Deberíamos empezar a investigar y desarrollar esta tecnología ahora e introducirla cuando sea el momento adecuado. Creo que podemos introducir este modelo en 3 o 4 años. Nuestras tecnologías deberían estar listas para entonces y los ingresos de los chinos habrían aumentado. Deberían poder pagar un automóvil pequeño. Aunque las motocicletas son buenas, la mayoría de la gente pensará que conducir un automóvil es mejor que conducir una motocicleta. ¿Eso significa que cree que Songjiang Motors debería comenzar a desarrollar tecnologías de automóviles de menor capacidad ahora? No. Deberíamos investigar tanto los coches de lujo como los económicos al mismo tiempo. La marca Songjiang Motors debe seguir siendo una marca de lujo, y presentaremos otra marca para apuntar al mercado masivo. Ambas cosas deberían estar en curso al mismo tiempo. Dado que vamos a desarrollar tecnologías para ambos tipos de automóviles, ¿cuánto más dinero deberíamos invertir en I+D? Con tanto capital invertido, ¿cuándo recuperaremos nuestras inversiones? Preguntó Feng Yu. La fabricación de automóviles es un negocio intensivo en capital. Pero las tecnologías son fundamentales en este negocio. De lo contrario, nuestros vehículos fabricados en China no necesitarán colaborar con las multinacionales. Los fabricantes de automóviles de otros países confían en sus tecnologías para obtener beneficios. Nuestros motores Songjiang pueden tener las mejores tecnologías en China, pero en comparación con otros fabricantes extranjeros, todavía estamos desactualizados. Si nuestras tecnologías no pueden seguir el ritmo del resto del mundo, solo podremos permanecer en China. Incluso el mercado europeo será absorbido por otras empresas de automóviles. En la vida anterior de Feng Yu, Geely tenía un fuerte énfasis en los desarrollos tecnológicos. Habían adquirido Volvo, no solo por su marca. Querían las tecnologías de Volvo. Por eso Geely pagó un precio tan alto por una marca en declive. Feng Yu le había dicho a Li Ming de que se concentrara en los desarrollos tecnológicos. Sin ventajas técnicas, solo podrían explotar a sus trabajadores. Si este fuera el caso, entonces ¿de qué sirve fabricar automóviles? Feng Yu solo conoce el desarrollo de la industria del automóvil. Conoce las tecnologías futuras de la industria. Pero no sabe cómo se inventaron estas tecnologías. Afortunadamente, Beam City Machinery Company había contratado a muchos especialistas y expertos. Muchos de ellos eran ingenieros de la ex Unión Soviética. La compañía también estuvo preparando a ingenieros chinos durante todo este tiempo. En comparación con los grandes fabricantes de automóviles en el extranjero, los desarrollos de Songjiang Motors no se consideraron rápidos. Pero tampoco fueron lentos. Las tecnologías de Songjiang Motors eran mucho más rápidas que las de las empresas conjuntas de China. Songjiang Motors podría desarrollarse en China no porque fueran más avanzados tecnológicamente. Se debió principalmente a sus diseños exteriores, rendimiento, precios, etc. Lo más importante fue la adquisición del gobierno y el ejército. Dado que los militares habían comprado vehículos de Songjiang Motors, los chinos conocían esta marca. Los vehículos de Songjiang Motors también se exportaron a Europa.
El gobierno de muchas provincias comienza a realizar compras a granel de automóviles de Songjiang Motors. En la vida anterior de Fenyu, estos gobiernos locales solo comprarían vehículos Saiki Fau. Utilizarán audio Santana. Pero por el mismo precio, Songjiang Motors era más atractivo y más cómodo. Más importante aún, era su marca nacional. Se consideró que los gobiernos locales respaldaban sus marcas nacionales cuando compraban automóviles de Songjiang. Esto también fue una excusa para que las agencias compraran autos sin ser regañadas por sus superiores. Estos pocos años fueron los años en los que los automóviles con fines comerciales se desarrollaron más rápidamente. Casi todos los gobiernos locales estaban comprando vehículos en grandes volúmenes. Hubo alguien en la vida anterior de Fenyu que tabuló el gasto en automóviles del gobierno en 1995. La cantidad gastada en automóviles por el gobierno fue astronómica y aún aumenta durante los próximos años. El gobierno chino tuvo que restringir el número de vehículos comprados por el gobierno local. Fenyu solo había arrebatado el mercado a los fabricantes extranjeros y utilizó las ganancias de allí para actualizar las tecnologías de Songjiang Motors. Li Dafu tenía muchas ideas que estaban en línea con Fenyu. Fenyu quedó impresionado por Li Dafu y sintió que no era una mala idea dejarlo manejar la división de automóviles. Gerente Li, estoy de acuerdo con sus puntos de vista. Es apto para trabajar en Bin City Machinery Company. Ahora puede decirme cuánto dinero tiene para comprar las acciones. Fenyu sonrió y preguntó. Si vendo mi empresa, debería tener entre 60 y 70 millones. Con mis ahorros, debería recaudar unos 80 millones. Me gustaría comprar acciones al 2%. Li Dafu respondió. Gerente Li, su empresa está funcionando bien. ¿No crees que es un desperdicio vender tu empresa? Es posible que no obtenga tantas ganancias después de comprar nuestras acciones. Mi empresa había llegado a sus límites. A menos que haya una inyección de fondos, no lograremos avances en los materiales. Además, pienso muy bien en el futuro de la industria del automóvil. Siento que el valor de las acciones de Bin City Machinery Company se multiplicará varias veces en 3 a 5 años después. Bueno. Por tu confianza en nosotros, te daré un préstamo personal de 2 millones sin intereses. Podrás comprar el 2,5% de las acciones. ¿Qué piensas? Li Dafu estaba encantado. Muchas gracias. Gerente Fen, prometo poner mi 100% para llevar Songjiang Motors a una mayor altura. Capítulo 613, cambios en la estructura de propiedad. Hola. Papá, ¿puedo discutir algo contigo? ¿Qué? Estoy ocupado. Sea breve. Detente, Sanwan, yo gano. Fenyu. Dijiste que estás ocupado. Jugar Mahjong también se considera ocupado. Papá, ¿puedes venderme las acciones de tu Bin City Machinery Company? Fen Xingtai también posee las acciones de Bin City Machinery Company. Pero a él no le importa. Incluso los dividendos se acreditaron en la cuenta de Fenyu. Incluso olvida que era accionista. Cuando Fenyu mencionó esto, estaba confundido. ¿Estás pidiendo una paliza? Esas acciones son tuyas en primer lugar. Papá, al menos debes firmar los documentos para demostrar que me vendiste las acciones. Todavía tengo algo de dinero en Taiwan Trading. Le transferiré el dinero y podrá invertirlo en su fábrica. La fábrica de alimentos procesados de Taiwan se está expandiendo muy rápido y necesita dinero. Bien. Solo pida a alguien que traiga el contrato y lo firmaré. No me molestes con todos estos asuntos. Es mi turno. 6 bambúes. Ok. Dejaré que el abogado lo busque. Es el hombre caucásico con un gran bigote. No ocupará ningún puesto en Bin City Machinery Company en el futuro y tendrá que regresar a su oficina. Lo sé. ¿Hay algo más? ¿Cómo es la escuela? ¿Puedes entender tus clases? Preguntó Fen Xingtai. Sí. No hay problema. Papá, colgaré primero. Todavía tengo trabajo por hacer. Fen Yu cuelga rápidamente. ¿Qué escuela? Fen Yu todavía estaba en China y no regresó a Hong Kong. Y, viejo Fen, ¿puedes dejar de contestar el teléfono cuando jugamos Mahjong? ¿Crees que eres el único que tiene un teléfono móvil? Wen Deguan dijo. Era la mirada molesta en el rostro de Fen Xingtai cuando habla por teléfono. Estaba tratando de lucir su teléfono móvil. Wen Deguan, el jefe de distrito, solo tenía un buscapersonas. ¿Qué hay de malo en contestar el teléfono? Ni siquiera puedo contestar el teléfono. Tu hijo había querido comprarte un teléfono móvil y eres tú quien no lo quiere. ¿A quién puedes culpar?
Feng Xingtai puso deliberadamente su teléfono móvil sobre la mesa encima de una pila de billetes de 1 y 2 RMB. Feng Xingtai era rico ahora, pero notó que no tiene muchos amigos. Pasa sus días pescando, paseando por las orillas del río. No pudo terminar de gastar su dinero, pero sus amigos aún necesitan trabajar. Solo los fines de semana, Feng Xingtai podía reunirse con Wen Deguan y el resto para jugar algunas rondas de Mahjong. Zanghua era diferente. Feng Yu le presentó un nuevo pasatiempo. Punto de cruz. El punto de cruz era un arte antiguo. Pero no fue popular en la era actual. En la vida anterior de Feng Yu, el punto de cruz solo se hizo popular en 2005. Actualmente, solo una fábrica producía productos de punto de cruz y solo había un diseño. Después de que Feng Yu consiguiera que la gente trajera más diseños del extranjero, Zanghua se volvió adicto. Compartió con sus vecinos, y todos se reunieron para hacer punto de cruz juntos cuando estuvieran libres. Y 3 días después, Lida Fu vendió su empresa. Porque tenía prisa por vender su empresa, que valía al menos 70 millones por solo vendida por 65 millones. Se vendió a otro empresario de la Asociación Empresarial de Zhejiang. Las ganancias anuales de la compañía de Lida Fu fueron más de 10 millones. Si tuviera los fondos, podría aumentar aún más. En la vida anterior, Lida Fu había pedido prestado dinero a los bancos para hacer crecer su negocio y luego comenzó su negocio de motocicletas. Más tarde, creó Geely. Pero en esta vida, ya no habrá Geely. Incluso si hay un Geely, Lida Fu no será el jefe de él. Quizás los otros fundadores de Geely comiencen un nuevo Geely. En la superficie, Lida Fu parece haber perdido. Los dividendos que obtendrá de Beam City Machinery no llegarán a los 10 millones. Aunque las ganancias de Beam City Machinery Company fueron muy altas, más de 4.000 millones, los dividendos pagados fueron solo una pequeña porción. La mayor parte de las ganancias se reinvirtieron en I+D de la empresa. Lida Fu sintió que el valor de sus acciones se multiplicará en 3 años y no incluye los millones de dividendos cada año. Además, la empresa podría cotizar en bolsa en el futuro. Una vez en la lista, el valor de la empresa aumentará aún más. Los dividendos serán mucho más altos en el futuro. Lida Fu cree firmemente que tomó la decisión correcta. Si pudiera mostrarle a Feng Yu sus capacidades de gestión en estos 2 años, incluso podría competir por el puesto de presidente una vez que se estableciera una junta directiva. Por lo que dijo Feng Yu, parece que Feng Yu no estaba interesado en convertirse en presidente. Eso significa que algún día podría tener el control total de Beam City Machinery Company. Por supuesto, también sintió que esto no era posible. Ningún accionista querría renunciar a sus autoridades y dejar que otra persona dirigiera la empresa. Incluso si Feng Yu no estaba interesado, todavía está el otro accionista de Hong Kong. Lida Fu no esperaba que una vez que ingresara en Beam City Machinery Company, hubiera un cambio en la estructura de propiedad. Feng Yu había persuadido a Fu Guangzhen y al gobierno de la ciudad de Beam para que le dieran a Li Mingde y a docenas de personal administrativo algunas acciones. La cantidad total de acciones propiedad de estas personas asciende al 2,5%. Aunque Li Mingde no había alcanzado la edad de jubilación, solicitó la jubilación anticipada. Ya no era un servidor del gobierno. Beam City Machinery Company inmediatamente contrató a Li Mingde y le dio 0,5% de acciones. Por supuesto, el salario mensual de Li Mingde también se ajustó a solo 500 RMB. Pero a Li Mingde no le importa, ya que obtendrá muchos más dividendos. El resto de los directores de las sucursales de las fábricas, los directores generales adjuntos y otros miembros del personal de la alta dirección recibieron entre un 0,01 y un 0,02% de las acciones. Junto con el 2,5% de las acciones que Feng Yu vendió a Lida Fu, Beam City Machinery Company tiene más de 20 accionistas. Pero Feng Yu todavía tiene el 53% de las acciones de la empresa. La empresa también forma un consejo de administración. Feng Yu, Fu Guangzhen, Li Mingde, Lida Fu y un representante del gobierno de la ciudad forman la junta. Li Mingde fue nombrado presidente y director general. Lida Fu finalmente obtuvo lo que deseaba. Se convirtió en uno de los subdirectores generales junto con otros 4. Feng Yu y Fu Guangzhen ya no ocupan el cargo de diputados. De todos modos, estaban en la junta y podían velar por la empresa como uno de los directores. Mucha gente de la empresa se sorprendió por la aparición de Lida Fu. ¿Por qué Feng Yu le vendió las acciones de la compañía a esta persona y le dejó manejar la división de automóviles? Lida Fu fue anteriormente el jefe de una empresa.
Pudo asegurar su puesto en poco tiempo e impresionó a los que estaban descontentos con él. Estos no eran importantes. Feng Yu había regresado a Hong Kong, capítulo 614. La escuela había comenzado durante 10 días y Feng Yu no apareció ni una sola vez. No solicitó ninguna licencia, y la universidad estaba preocupada por él y lo llamó. Fue entonces cuando Feng Yu se dio cuenta de que se había olvidado de solicitar la licencia de su universidad debido al Ida Fuibin City Machinery Company. Feng Yu se disculpó con su escuela e inmediatamente regresó a Hong Kong. En cuanto a la compañía de maquinaria, deja en manos de la dirección el resto de los detalles. Si pasa algo, Fu Guangzhen podría ayudar. Ahora, Fu Guangzhen pasa la mayor parte de su tiempo en China. Otra razón por la que Feng Yu se apresuró a regresar a su universidad fue que no quiere perderse la clase del profesor Liang. Este profesor era el consultor que había ayudado a administrar los fondos de Hong Kong y China para devolver el golpe al fondo cuántico de Soros en la vida anterior de Feng Yu. Feng Yu le había pedido a Zhao Ji que se pusiera en contacto con el profesor Liang. Feng Yu quería contratarlo para trabajar en Winenrime Consulting. Incluso le ofreció acciones de la empresa, pero el profesor Liang rechazó esta oferta. El profesor Liang no era un magnate. Pero su salario en la Universidad de Hong Kong no era bajo. Además, era un experto en los mercados financieros. Podría simplemente hacer sus propias inversiones. Aunque el profesor Liang no era rico, podía obtener una comisión cuando daba consejos a los magnates. Sus activos habían aumentado más de 10 millones de HKD en unos pocos años. Era muy famoso en el comercio financiero de Hong Kong. Muchos magnates, incluido Fu Rongqi, querían reclutarlo. Pero rechazó todas las ofertas. Dijo que solo quería investigar y que el dinero no era su prioridad. Su interés era preparar a la próxima generación de talentos financieros de Hong Kong. Al profesor Liang no le gusta el dinero, las mujeres y ningún otro mal hábito, y Feng Yu no tiene forma de atraerlo para que trabaje para él. Pero Feng Yu pensó que, dado que no podía reclutar al profesor Liang, al menos podrían ser amigos. Entonces, cuando Feng Yu estaba en Hong Kong, asistía a las conferencias del profesor Liang. Incluso se saltaría otras clases para sentarse en las clases del profesor Liang. El profesor Liang también nota a Feng Yu porque había aparecido en casi todas las clases. Las conferencias del profesor Liang no fueron solo para un módulo. Era casi imposible que el mismo alumno apareciera en todas sus lecciones. Este estudiante debe haberse saltado otras clases para asistir a su clase. El profesor Liang pensó que Feng Yu era parte de la segunda generación rica de Hong Kong debido a su vestimenta y fue enviado a asistir a sus conferencias. Quizás este joven ni siquiera era estudiante de la Universidad de Hong Kong. Pero cuando el profesor Liang conversó con Feng Yu, se sorprendió por las ideas de este joven sobre los mercados financieros. ¿Desde cuándo apareció este genio en Hong Kong? ¿De qué familia era Feng Yu? Cuando el profesor Liang descubrió el nombre de Feng Yu, trató de recordar qué magnate de Hong Kong tenía el mismo apellido. No había expertos financieros en Hong Kong ni ningún magnate con el apellido Feng. Charló con Feng Yu más tiempo y descubrió que Feng Yu era un estudiante de intercambio de la Universidad de Beijing. Esto sorprendió al profesor Liang. ¿Cómo podía un continental estar tan bien versado en el mercado financiero? No es que el profesor Liang desprecie a los continentales. Fue porque los desarrollos de los mercados financieros de China comenzaron mucho más tarde que Hong Kong. También había investigado sobre el mercado financiero de China y encontró muchas lagunas en sus sistemas. Si el mercado financiero de China se abre al resto del mundo, será desastroso. ¿Apareció un genio en un país cuyo mercado financiero comenzó mucho más tarde? El profesor Liang estaba asombrado. El talento de Feng Yu en el mercado financiero ya había superado a muchas de las principales élites económicas de Hong Kong. Era realmente un genio. Cuando el profesor Liang descubrió que Feng Yu era el jefe de esa consultoría de viento y lluvia, se quedó boquiabierto. Feng Yu todavía era tan joven. No solo estaba ansioso por aprender, conocía todas las teorías fundamentales en el fondo de su mente. También tiene experiencias prácticas. No debería haber nadie más en este mundo que fuera un genio como Feng Yu. Feng Yu le dijo al profesor Liang que le gustan sus conferencias y que podría aprender muchas cosas de él. Esto enorgulleció al profesor Liang. Con el estado del profesor Liang y un estudiante que le dijo eso, sentirá que es normal. No se sentirá feliz por eso. Pero cuando un genio como Feng Yu o un magnate exitoso le dijera eso, se alegraría muchísimo. Las mismas palabras que salen de diferentes personas producirán resultados diferentes.
Entonces, el profesor Liang le dio a Feng Yu sus horarios de conferencias e invitó a Feng Yu a asistir a sus lecciones. El profesor Liang sintió que la mayoría de las conferencias en la universidad no eran críticas para los estudiantes. Podrían elegir si quieren asistir. Muchos estudiantes también se saltan las conferencias para asistir a las lecciones que desean. El profesor Liang era el mismo que la mayoría de los profesores. Le gusta que los estudiantes asistan a sus lecciones y cuando aumenta el número de estudiantes, se siente orgulloso. Se sintió aún mejor cuando un estudiante como Feng Yu dice que le gustan sus conferencias. Pero cuando comienza el semestre, el profesor Liang no vio a Feng Yu en muchas de sus lecciones. Feng Yu le había dicho que su intercambio era de un año y el profesor Liang se preguntaba por qué se había saltado sus conferencias. Al profesor Liang no le importa que otros estudiantes se salten sus clases. Pero se sintió decepcionado cuando no vio a Feng Yu en sus clases. ¿Feng Yu había perdido interés en sus lecciones? Pero hoy, el profesor Liang vio esa figura familiar en su clase y enseñó con más pasión. Después de la conferencia, Feng Yu siguió al profesor Liang de regreso a su oficina. Feng Yu, ¿dónde estuviste los últimos días? ¿Por qué no asististe a mis lecciones? Profesor Liang, volví a China. Mi empresa tiene algunos asuntos que atender. ¿Tiene una empresa en China? El profesor Liang se sorprendió. Pero después de pensarlo, sintió que también era razonable. Feng Yu era de China, y la industria financiera de China acababa de comenzar y la economía será mucho mejor que la de Hong Kong en el futuro. Pero actualmente, las condiciones de Hong Kong siguen siendo mejores que las del continente. Hong Kong seguía siendo ahora uno de los principales centros financieros del mundo. Sí. Tengo algunas empresas en China. Feng Yu respondió con modestia. ¿Unos pocos? El profesor Liang pensaba mucho en Feng Yu, pero parece que todavía había menospreciado a este joven. ¿Qué hace su empresa en China? ¿También en el sector financiero? Feng Yu negó con la cabeza. El mercado financiero en China no es bueno. No se puede comparar con Hong Kong o los países occidentales. Mis inversiones en China son principalmente activos físicos en otras industrias. Ningún inversor solo comerciará en el mercado financiero. Invertirán en algunos activos físicos. Sería arriesgado que alguien pusiera todo su dinero en los mercados financieros. Si el mercado colapsa, podrían perder todo su dinero. Con activos físicos como negocios en otras industrias, aún podrían regresar. El profesor Liang había hablado con Feng Yu sobre esto. Pero en ese momento, no sabía que Feng Yu tenía otros negocios. Profesor Liang, volveré a China en julio. No estoy seguro de cuándo será la próxima vez que vuelva a Hong Kong. ¿Realmente no desea administrar los fondos de Win Rhyme Consulting? Si cree que los fondos de Win Rhyme Consulting son demasiado pequeños, puedo aumentarlos. Feng Yu intentó invitar al profesor Liang nuevamente. El profesor Liang se rió y negó con la cabeza. Ya lo había dicho antes. El mercado de valores de Estados Unidos está funcionando bien ahora. Con su conocimiento del mercado, debería poder obtener altos rendimientos cuando invierte. No necesitas que te ayude. Entonces, si un día tengo que enfrentar a George Soros y otros depredadores financieros de los países occidentales, ¿me ayudarán? Feng Yu preguntó en un tono serio. El rostro del profesor Liang cambió. ¿Quieres ir en contra de Quantum Funds? Si realmente tienes las habilidades, estaré interesado en unirme. Es hora de que esos depredadores occidentales paguen sus cuotas. Capítulo 615. El lúgubre Licekai Feng Yu estaba emocionado cuando recibió la respuesta que quería del profesor Liang. El profesor Liang formaría parte de su equipo en 1997. ¿Tendrá el gobierno de Hong Kong un sustituto del profesor Liang? Pero esto no debería ser un problema, ya que los fondos de Feng Yu también se dirigen a los fondos cuánticos. Es lo mismo que hará el gobierno de Hong Kong. Quizás Feng Yu podría incluso convertirse en consultor del gobierno de Hong Kong. Feng Yu asistía a clases todos los días y, cuando tenía tiempo libre, iba al cine o a pescar. Fue una vida pacífica para Feng Yu, pero no para Fu Guangzhen y Li Zekai. Estaban muy ocupados. Fu Guangzhen todavía pudo arreglárselas. Su padre lo estaba ayudando a administrar sus negocios en Hong Kong. No necesita preocuparse. Li Zekai era diferente. Necesita administrar su Pacific Century Group y también establecer el supermercado Taiyuan en China. Sucede que Pacific Century Group tenía algunos asuntos para que Li Zekai asistiera y tenía que regresar a Hong Kong.
Después de establecer su trabajo en Pacific Century Group, se tomó un descanso durante 2 días y le pidió a Feng Yu que saliera a cenar. ¿Y este es el restaurante del que estás hablando? Había venido aquí antes, y aunque la comida no está mal, todavía no se considera deliciosa. Recordé que este restaurante fue vendido a la familia Fu antes del Año Nuevo Lunar. Lee Zekai había querido cenar en el Hotel Península, pero Feng Yu insistió en venir a este restaurante. ¿Ves eso? El nombre de restaurante sigue siendo el mismo. Pero hay 3 personajes nuevos al frente, Quanjude. Feng Yu señaló el letrero afuera. ¿Quanjude? He oído hablar de esto antes. ¿No es este un restaurante famoso en Beijing? Creo que vende patos asados. ¿La familia Fu compró este restaurante para vender patos? Lee Zekai preguntó con curiosidad. Feng Yu quería reír. Si Fu Guangzhen escuchaba lo que decía Lee Zekai, seguramente pelearían. Ver notas. Cadena de restaurantes. Los chefs originales todavía existen y se agregan algunos platos especiales nuevos al menú. Feng Yu explicó. El chico de la puerta abrió la puerta para que entraran. El gerente del piso del restaurante vio a Feng Yu y corrió. Gerente Feng, maestro Lee, su mesa está en el segundo piso. Yo te mostraré el camino. Lee Zekai miró al gerente de piso y luego a Feng Yu. Era habitual que la gente lo reconociera como aparecía en los periódicos de Hong Kong con bastante frecuencia. Pero, ¿cómo reconoció ese gerente de piso a Feng Yu? ¿Conocían a Feng Yu porque frecuenta este restaurante? Cuando ambos se sentaron a la mesa, Lee Zekai vio a un camarero empujando un carrito antes de que pudiera ver el menú. Miró a Feng Yu. Feng Yu ordenó la comida antes de que llegaran. Por lo general, cuando 2 personas, especialmente amigos, cenan juntas, no ordenan la comida con anticipación. Dejarían que la otra parte pida algo que les guste. Feng Yu no era del tipo que haría algo como esto. Lee Zekai pensó si se trataba de algunos platos recomendados que Feng Yu quería mostrarle. Pato. Patos asados. Lee Zekai había comido los patos asados de Quanjude antes. Había estado en Beijing y, con su estatus, todas las comidas se realizaban en los mejores restaurantes. Feng Yu eligió este restaurante para recomendarle este pato asado. Los últimos meses, Lee Zekai había estado ocupado con su trabajo y no se dio cuenta de las principales listas de alimentos de China que aparecían en los periódicos. A Lee Zekai no le gusta mucho comer patos asados. Sintió que los patos asados de Quanjude no eran de su gusto. Hermano Kai, esta receta de pato asado se modificó para adaptarse al gusto de los hongkoneses. Inténtalo. Lee Zekai dio un mordisco y sus ojos se abrieron como platos. Este pato asado sabe mejor que lo que comió en China. Este fue un restaurante la elección correcta. Hermano Feng, ¿es usted un habitual en este restaurante? Preguntó Lee Zekai. Solo he estado aquí unas pocas veces. ¿Tiene curiosidad acerca de por qué el gerente de piso me conoce? Es porque soy dueño de las acciones de este restaurante. Feng Yu sonrió. ¿Este restaurante lo abrieron usted y la familia Fu? Lee Zekai se sorprendió. ¿Feng Yu había abierto un restaurante con la familia Fu? No importa si era Feng Yu o la familia Fu, todos podían permitirse abrir restaurantes por sí mismos. Cada uno de ellos podría incluso abrir 10 restaurantes a la vez. ¿Por qué necesitarían colaborar? Además, los restaurantes eran muy rentables. Sin embargo, si este restaurante tiene una especialidad de pato asado y un aumento de clientes, ¿cuánto dinero más pueden ganar? Los fondos utilizados para abrir este restaurante se pueden aprovechar mejor. No solo este restaurante. Fu Guangzhen y yo somos socios y le pedimos a la familia Fu que nos ayudara a adquirir algunos restaurantes para formar una empresa. Fusionamos esta empresa con Quanjude para formar Quanjude Group. Usaremos la marca Quanjude para crear la cadena de restaurantes más grande de Asia. Te lo había pedido hoy y aquí es para ayudarme a degustar el pato asado. ¿Qué opinas de este pato asado y su salsa especial? Grupo Quanjude. La cadena de restaurantes más grande de Asia. Un restaurante podría no ser rentable si solo hubiera un restaurante. Pero si una cadena de restaurantes fuera diferente, será extremadamente rentable. Si el grupo cotizara en el futuro, es posible que los precios de las acciones no se disparen. Pero no se verá afectado por otras fuerzas. Lee Zekai pensó en esto por un tiempo y sintió que era una buena inversión. El pato sabe bien. ¿Cuándo comenzó esta inversión? Lee Zekai preguntó casualmente. Hace aproximadamente un mes. Lee Zekai estaba un poco decepcionado.
Conocía a Feng Yu desde hacía bastante tiempo, y Feng Yu le pidió a Fu Guangzhen que invirtiera en su lugar. Parece que Feng Yu aún estaba más cerca de Fu Guangzhen y Li Zekai no podía compararse con él. El plan comenzó el año pasado y la familia Fu había comenzado a adquirir restaurantes entonces. Mucha gente todavía se reía de ellos. Pero después de que todos los restaurantes se fusionaron con Quanjude, su valor aumentó. Además, después de que los restaurantes se unieron al grupo Quanjude, todas sus ventas aumentaron. Las ventas mensuales del mejor restaurante aumentaron en un 50%. Aunque el monto invertido es mayor, debe recuperarse en 2 a 3 años. Sentimos que todavía era un buen negocio. Li Zekai estaba pensando en su corazón. Este fue un buen trato. Las ventas de los restaurantes aumentaron, eso significa que sus ganancias también aumentarán. La cantidad invertida se recuperará en 2 a 3 años, y después de eso, serán ganancias puras. En ese momento, la empresa debería aparecer en la lista y volverán a ganar una gran suma. ¿Por qué no fui incluido por tan buena inversión? Pero Li Zekai pensó por un momento. Si Feng Yu lo hubiera invitado a unirse a esta empresa, es posible que él no pudiera participar también. Un restaurante de este tamaño, incluido el negocio, etc., costará al menos decenas de millones. También había oído hablar de los restaurantes comprados por la familia Zhu. Si participaba en esta empresa, ¿qué podía hacer con sus miserables fondos? A menos que Li Zekai continuara pidiendo dinero a su padre, entonces sería posible. Pero su padre le acababa de dar una suma de dinero para invertir en los supermercados y seguirá proporcionándole dinero. Si tan solo hubiera conocido a Feng Yu unos años antes. Si conocía a Feng Yu unos años antes, Feng Yu seguramente lo elegiría como su socio. Era el segundo hijo de Superman Lee, y Fu Guangzhen era solo el segundo hijo de Fu Rongjing. Hermano Feng, debe llamarme si tiene alguna oportunidad de inversión en el futuro. Li Zekai dijo con tristeza. Claro, seguro, todavía tengo algo que discutir contigo. ¿Puedes invitar a tu padre a la ceremonia de apertura de nuestros supermercados? Capítulo 616. Superman Lee está impresionado. ¿Quieres que mi padre esté en la ceremonia de apertura? Li Zekai parecía como si hubiera visto a un extraterrestre. Li Zekai nunca había visto a su padre asistir a ninguna ceremonia de apertura en su vida. ¿Qué está mal con eso? También es propietario de las acciones de este supermercado Taiyuan. ¿No debería estar presente en la ceremonia de apertura? Feng Yu sonrió y preguntó. Es difícil invitarlo. A mi padre no le gusta asistir a este tipo de eventos. Había evitado el centro de atención durante varios años y dejó la mayoría de estos asuntos a mi hermano mayor y su asistente. ¿Aún no le has preguntado, cómo sabes que no está dispuesto a ir? No olvides a qué país irá. Li Zekai frunció el ceño. ¿A qué país irá? Así es. Irá a Beijing, capital de China. Le preguntaré cuando llegue a casa. Pero no mantengas altas tus esperanzas. Li Zekai también quería que su padre estuviera presente en la ceremonia de apertura. Este será el apoyo de su padre para él. Pero su padre ni siquiera se presentó a la apertura de su Pacific Century Group, ¿asistirá siquiera a la apertura del supermercado Taiyuan? Esa noche, Li Zekai regresó a casa para cenar. Durante la cena, trató de hablar pero se detuvo al pensarlo 2 veces. Superman Lee comió despacio y se dio cuenta de que Li Zekai quería decirle algo. Terminó su cena y le dijo a Li Zekai. Si tienes algo que decirme, ven a mi sala de estudio. Papá, el supermercado Taiyuan debería abrir a fines de julio o principios de agosto. Feng Yu quiere invitar a todos los accionistas a la ceremonia de apertura. Me pidió que te invitara. ¿No le dijiste que no me gusta asistir a estos eventos? Superman Lee miró a su hijo menor. Le dije eso. Pero dice que podría interesarte, ya que la ubicación está en Beijing. Los ojos de Superman Lee brillaron. ¿Beijing? Este Feng Yu es un tipo interesante. Invita a Feng Yu a cenar mañana. Vengo a decir que todavía no lo he conocido. Superman Lee dijo de repente. Los ojos de Li Zekai se abrieron de par en par. ¿Su padre invitó a Feng Yu a cenar a su casa? Han pasado años desde que su padre invitó a alguien a su casa. Ok. Le diré que venga mañana. ¿Y tu padre me está invitando a cenar? Ok. Estaré allí. Feng Yu no se sorprendió por la invitación de Superman Lee. Fu Ronki lo había invitado en el pasado, y Superman Lee debería estar al tanto. En la vida anterior de Feng Yu, escuchó que Superman Lee verá las noticias y leerá periódicos de todo el mundo. Debería haber leído los periódicos de China, Japón y Estados Unidos.
Quizás Superman Lee tenía una estimación de su riqueza real. ¿Quién no sentiría curiosidad por un joven milagroso? Superman Lee también es humano, y debería sentir curiosidad por él. Feng Yu llegó a la villa de la familia Lee precisamente a las 6:30 p.m. Recordó un artículo de periódico que decía que Superman Lee se despertaba a las 6 am y salía del trabajo a las 6 p.m. Él fue su hábito durante años. Dado que termina de trabajar a las 6 p.m., entonces llegar a las 6:30 p.m. debería ser justo a tiempo. Feng Yu trajo una botella de vino como de costumbre. A Superman Lee le encanta jugar al golf y era bueno en eso. Pero Feng Yu no sabía nada de golf y ni siquiera sabía dónde comprar palos de golf. El vino es aún más conveniente. Lee Zekai abrió la puerta para Feng Yu personalmente y su hermano mayor, Lee Zeju también estaba allí para darle la bienvenida. Superman Lee no salió y permaneció sentado en el sofá. Superman Lee solo se puso de pie cuando Feng Yu entró en la sala de estar. Sobrino Fen, ven y ten un charla. La cena estará lista pronto. ¿Sobrino de nuevo? ¿Por qué a los hongkoneses les gusta dirigirse a los demás como a un sobrino? Pero Feng Yu pensó en su relación con Lee Zekai. Esta forma de dirigirse a él no estaba mal. Feng Yu y Lee Zekai eran bastante cercanos como hermanos. Tío Lee, conozco al hermano Kai desde hace bastante tiempo, pero no te visité. Espero que no estés enojado. Ja ja ja. Soy yo quien te invitó tarde. El sobrino Fen es muy capaz y debería haberte invitado antes. Superman Lee fue bastante amigable a diferencia de los rumores sobre él. Por supuesto, podría tener algo que ver con el estado de Feng Yu. Superman Lee colocó a Feng Yu bastante alto. Incluso podría colocar a Feng Yu como alguien igual a él. Todos dijeron algunas cortesías y el chef salió para informarles que la cena estaba lista. Durante la cena, Superman Lee también conversó con Feng Yu y Feng Yu notó que había muchos platos del noreste en la mesa del comedor. Estos fueron cocinados especialmente para él. Después de la cena, Superman Lee invitó a Feng Yu a su estudio para tomar un té. Feng Yu sabía que Superman Lee quiere hablar de negocios con él. No importa si fueron los magnates de Hong Kong o de China, a todos les gusta hablar de negocios en un lugar tranquilo. Los habitantes de Hong Kong preferían las salas de estudio. Muchos de los libros del estudio podrían ser de decoración y la mayoría de los magnates nunca los habían tocado. Además, la mayoría de los magnates de Hong Kong viven en grandes villas y tienen muchos ayudantes. En la vida anterior de Feng Yu, escuchó que Superman Lee era una persona cuidadosa. No confía en los demás rápidamente, incluso si fueron sus propios ayudantes. Esto se debía a que si lo que decía se difundía, podría perder algunas oportunidades. Es por eso que Superman Lee discutía con sus invitados sobre asuntos triviales en la sala y el comedor. Pero para temas importantes, hablaría en su estudio. Una vez que se cerró la puerta del estudio, nadie pudo escuchar nada afuera. Feng Yu miró alrededor del estudio cuando entró. Notó que era una novela sobre la mesa. Había oído que Superman Lee tenía la costumbre de leer todas las noches. Podría haber leído todos los libros de los estantes. ¿Qué te gustaría? Preguntó Lee Zekai. El té verde servirá. La ayudante trajo una taza de té verde a la habitación y se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Sobrino Fen, escuché de Zekai que me invitarás a la ceremonia de apertura del supermercado Taiyua. Sí. Tengo la intención de crear entusiasmo por la apertura y dejar que CCTV lo informe en sus noticias. De esta manera, aumentará la conciencia del supermercado Taiyua en el menor tiempo posible. CCTV informará sobre la apertura en sus noticias porque estoy presente. Soy solo un accionista menor y no debería tener ninguna obligación de asistir a la ceremonia de apertura, ¿verdad? Superman Lee preguntó en broma. Sabía que la ceremonia de apertura estaría en las noticias solo si él asistía. El tío Lee debería tener planes para visitar China pronto, ¿verdad? ¿No desea conversar con los principales líderes de China sobre el tema del regreso de Hong Kong? ¿O quizás le gustaría ver los cambios en China y ayudar a que las inversiones de su empresa en China generen más dinero? Feng Yu le preguntó de vuelta. Actualmente, las inversiones de Superman Lee se realizaron principalmente en Hong Kong, seguida de China. Las inversiones de Canadá solo ocuparon el tercer lugar. Si hubiera algún cambio político en China, sus negocios se verían afectados. ¿Por qué debería preocuparme por estos? Porque había puesto su mirada en los desarrollos de China y cree que China se desarrollará rápidamente en los próximos 20 años. Además, sus principales inversiones deberían estar en China, ¿verdad? Lee Zekai sabía que su padre era optimista sobre los desarrollos de China. Pero, ¿cómo se enteró Feng Yu de esto?
Además, lo que dijo Feng Yu fue precisamente lo que estaba pensando su padre. Ambos sintieron que la economía de China será una de las de más rápido crecimiento en el mundo en los próximos 20 años. Superman Lee miró fijamente a Feng Yu y Jadeo. ¿Puedes predecir esto? Solo este punto solo, mis dos hijos no se puede comparar contigo. Capítulo 617. El entrometido Lee Zekai y Lee Zeju y Lee Zekai se avergonzaron cuando escucharon el comentario de su padre. Recibieron una educación adecuada, pero ambos no fueron suficientes para ser comparados con Feng Yu. Feng Yu estaba tranquilo cuando recibió los elogios de Superman Lee. Había admirado a Superman Lee desde su vida anterior. En su vida anterior, los negocios de Superman Lee iban cada vez mejor a medida que envejecía. Si Feng Yu pudiera aprender de Superman Lee, podría hacer crecer aún más sus negocios. Tengo intenciones de ir a China recientemente. El señor Deng me había invitado. Dado que el supermercado Taiyuan abrirá pronto, asistiré a la ceremonia de apertura mientras esté allí. ¿Padre había estado de acuerdo? Lee Zekai se sorprendió. ¿Por qué su padre aceptó la solicitud de Feng Yu? Pero las siguientes palabras de su padre le hicieron comprender la decisión de su padre. Señor Deng me había hablado de ti. Dice que eres el joven más capaz que jamás haya conocido. El señor Deng tenía buen ojo para los talentos. Puede recibir elogios del señor Deng, eso significa que tiene algo especial. Escuché que hay un tercer accionista en Microsoft. Esa persona eres tú. Feng Yu sonrió y asintió con la cabeza. Eso es correcto. Había ganado algo de dinero en los mercados financieros en el pasado e invertí todos los beneficios en el mercado estadounidense para adquirir acciones de Microsoft. Tengo mucha suerte porque los precios de las acciones de Microsoft han estado subiendo. Mi inversión ya había aumentado varias veces. Tú y Zekai pueden llevarse bien. Ahora no tiene muchos amigos. Pero con amigos como tú y Fu Guangzhen, es suficiente. Aunque Zekai no está lo suficientemente maduro, nunca engañará a sus amigos. Si necesita ayuda, puede acudir a él. Tío Lee, es demasiado serio. El hermano Kai y yo somos buenos amigos. Si no, no lo obligaré a invertir juntos. Feng Yu no dirá que atrapó a Lee Zekai para hacer uso de la fama de la familia Lee. Zeju tiene una personalidad más firme. Es bueno para proteger los intereses de la empresa, pero no para expandirse. Se había incorporado a la empresa no hace mucho, pero los accionistas y los directivos lo reconocieron. Sin embargo, Zekai está más impaciente. Aunque es capaz, es orgulloso y hace las cosas sin muchas consideraciones. Mucha gente dice que su personaje es como yo. Pero es más agresivo que yo cuando era más joven. En el futuro, podría meterse en problemas. Espero que el sobrino Fen le eche una mano cuando llegue ese momento. Feng Yu podía sentir escalofríos por su espalda. ¿Por qué se siente como si Superman Lee le estuviera confiando a sus hijos? ¿Fueron estas sus últimas palabras? Pero en su vida anterior, Superman Lee estaba muy sano y todavía podía jugar golf de vez en cuando. Feng Yu no sabe qué decir y se quedó callado. El silencio es la mejor respuesta. ¿Los jóvenes no tienen nada que decirle a este anciano? Todos deberían salir y divertirse. Leeré un poco y me iré a la cama pronto. Dijo Superman Lee. La evaluación de Superman Lee sobre Feng Yu fue muy alta, y sus dos hijos no esperaban esto. Se sorprendieron al saber que Feng Yu era el tercer mayor accionista de Microsoft. Eso es Microsoft. Una de las principales empresas del siglo XX. El valor de esta empresa fue de más de $2.000 millones. ¿Cuántas acciones posee Feng Yu y su valor total? Hermano, ¿quieres tomar una copa con nosotros? Preguntó Lee Zekai. Yo no voy. A tu cuñada no le gusta que beba. Ambos adelante. Oh, ¿dónde está Wiwi? ¿Cómo es que no la trajiste de vuelta contigo? Lee Zekai se quedó callado un rato. No hables de ella. Terminamos. Maldición. ¿El joven maestro Lee rompió con Shen Wiwi? ¿No era demasiado temprano? En la vida anterior de Feng Yu, la mujer que se rumoreaba que estaba con Lee Zekai debería aparecer 2 años después. Estos pocos años, debería estar con Shen Wiwi. Lee Zekai llevó a Feng Yu a un elegante bar. Se basaba en la membresía. Aunque este lugar era caro, estaba tranquilo sin la multitud ruidosa. A Feng Yu le gusta este bar. Era mejor que el bar al que lo llevó Fu Guangwei. Este bar era como los lugares de clase alta en la vida anterior de Feng Yu. Quizás esos lugares en su vida anterior estaban imitando a estos clubes privados en Hong Kong. Feng Yu y Lee Zekai se sentaron en una esquina y Lee Zekai encendió un cigarro. Le preguntó Feng Yu. Hermano Kai, ¿por qué rompiste con tu novia?
Dime. La vida amorosa de Isekai fue tan emocionante como los dramas de TVB. Fen Yu tenía curiosidad por saber si estos magnates eran lo mismo que la gente común. Isekai sonrió con cansancio. Estamos separados la mayor parte del tiempo. Estoy ocupado con el trabajo y no tuve tiempo para ella. Ella tampoco confía en mí. Entonces, rompimos. ¿Ocupado con trabajo? ¿Separado la mayor parte del tiempo? Maldición. ¿Soy yo la razón? Si no le pidiera que invirtiera en el supermercado Taiyuan, no pasaría la mayor parte de su tiempo en China. ¿Hice que ambos rompieran? No me deberían culpar por su ruptura. La razón principal debería ser que ella no confía en ti. Es tu culpa. Mírame. Estoy en Hong Kong durante tanto tiempo y Lina no hizo ningún ruido. ¿Qué debo decir para consolarlo? ¿Mis condolencias? Siga adelante. En la vida anterior de Fen Yu, Isekai siguió adelante y, al final, no se calmó. Isekai debería estar buscando a alguien bonito, virtuoso y que pudiera cuidar de su familia. Ella también debe apoyar su trabajo y no pegarse a él como un chicle. Este tipo de mujer, debería estar fuera de este mundo. Pero Isekai tenía una apariencia promedio. No se le considera feo y siempre se ve confiado. Era el hijo menor de Superman Lee y era rico. Debería haber muchas mujeres lanzándose a él. Fen Yu pensó por un momento y preguntó. Hermano Kai, ¿vas a tener novias en toda la industria? En la vida anterior de Fen Yu, las novias de Isekai estaban en todo el mundo. Aparte de los asiáticos, todavía tiene novias caucásicas y mixtas. Fen Yu se preguntó si Isekai estaba tratando de crear una colección de mujeres de todo el mundo. Isekai puso los ojos en blanco. ¿Crees que soy como Wang Zhen? Cambia de novia todos los meses. Hablo en serio en mis relaciones. Los ojos de Fen Yu se abrieron de par en par. ¿Dices que Wang Zhen cambia de novia todos los meses? ¿En serio? Maldición. Fu Guangzhen era un jugador. Mucha gente en este bar conoce Fu Guangzhen. Puedes preguntar por ahí y ver si estoy diciendo la verdad. Si no pasó la mayor parte de su tiempo en China, debería ser el derrochador número 1 de Hong Kong. ¿De verdad? ¿Conoce algún chisme sobre la segunda generación? Dime. Tengo curiosidad. Escuchar chismes sobre los demás era uno de los pasatiempos de Fen Yu. Con Fen Yu interrumpiendo, Isekai se olvidó de su ruptura, y Fen Yu notó que Isekai tenía el potencial de ser un paparazzi. Isekai conocía muchos chismes. ¿De dónde escuchó estos chismes? No es de extrañar que no tenga muchos amigos. Era demasiado entrometido. Afortunadamente, Fen Yu conoció a Isekai recientemente. Si no, podría estar cotilleando sobre Fen Yu con otros. Fen Yu todavía quería saber sobre los chismes de otras segundas generaciones ricas cuando Isekai se puso de pie y agarró su copa de vino. Hermano Fen, si está ocupado, puede volver primero. No necesitas esperarme. Terminó de decir esto y rápidamente caminó hacia una mujer bonita. Fen Yu negó con la cabeza. Isekai había dicho que Fu Guangzhen era un jugador, y ahora, ¿mostró sus verdaderos colores? Capítulo 618, Super VCD Gerente Fen, buenas noticias. Buenas noticias. Fen Yu mantuvo su teléfono lejos de sus oídos. ¿Por qué diablos estaba gritando? ¿Qué pasa? Viejo Jian, ¿por qué estás tan emocionado? Preguntó Fen Yu. También tenía curiosidad. ¿Jian Wanmen hizo algún avance en su investigación? Hemos desarrollado un PGI con éxito. Jian Wanmen gritó emocionado. ¿Qué dijiste? Fen Yu estaba atónito. Hemos realizado una investigación sobre la codificación en función de sus requisitos. El audio puede llegar a 4 canales de audio y es más claro y nítido. La calidad del vídeo también es mejor. La resolución es la más alta del mundo. Lo más importante es que no aparecerán mosaicos en el vídeo. Mosaics fue el error de la calidad de imagen del vídeo. Los colores de la parte del vídeo se mezclaron y parece cuadrados de Gurry. Los mosaicos fueron uno de los problemas más urgentes que enfrentó el desarrollo de VCD. La calidad del vídeo VCD era más clara que la de las cintas de casete, pero los discos se dañan fácilmente. Una vez que haya arañazos, el vídeo y el audio se retrasarán y aparecerán mosaicos. La experiencia del usuario será mala cuando esto suceda. Los pequeños cines y salas de vídeo en China recibieron comentarios. Después de reproducir el mismo VCD varias veces, aparecerán mosaicos. Cuanto más tiempo se reproduzca el VCD, más mosaicos aparecerán en el vídeo. La electrónica Win and Rain había introducido una solución de reparación de VCD.
Es un tipo de solución de limpieza, que podría limpiar los VCD y permitir que el reproductor lea mejor los datos. Más tarde, Win&Rhyme introdujo un nuevo tipo de solución de limpieza hecha de solvente alcalino y material de pulido. Se puede utilizar para pulir los VCD. El pulido aligerará los arañazos y el jugador podrá leer mejor los datos. Pero después de pulir, el VCD se dañará más fácilmente. Esta solución fue solo temporal. Si los mosaicos no se pueden erradicar, entonces deben disminuir las posibilidades de que aparezcan mosaicos. Feng Yu recordó el Super VCD de su vida anterior. Esta tecnología apareció en la era entre VCD y DVD. También fue debido a esta tecnología que permitió que VCD se hiciera más popular y causó la muerte de VHS. El primer VCD utilizaba tecnología MPEG 1 y la calidad del vídeo no era muy clara. El audio tampoco tenía canales para elegir. Esta tecnología de próxima generación tenía 4 canales para elegir. Los espectadores tenían más opciones para el audio de las películas. También contará con audio duro para 2 idiomas y aumentará el mercado de VCD. Además, esta nueva tecnología aumentará las funciones de los reproductores de VCD. El VCD tendrá la opción de reproducir música únicamente. Esto era más adecuado para karaoke. Este Super VCD también amenazará la posición de Laserdisc. No solo esta tecnología causará la muerte de VHS, sino que también causó el declive de Laserdisc. Feng Yu le había pedido a Win&Rhyme Electronic y Aiwa que investigaran esta tecnología juntos. Pero nunca espera que esta tecnología se desarrolle tan rápido. Feng Yu recordó en su vida anterior, Sony fue quien desarrolló esta tecnología. Más tarde, Sony intercambió las tecnologías con Philips y estableció los estándares para esta industria. Los reproductores que se produjeron no se llamaron Super VCD. Se llamó DVD. Eso significa que el Super VCD y el DVD estaban usando los mismos reproductores. Pero el DVD tenía un almacenamiento más significativo que el Super VCD. En la vida anterior de Feng Yu, muchas personas descubrieron que algunos jugadores podían reproducir VCD y otros no. Eso es porque algunos de ellos usaban reproductores Super VCD y estos reproductores podían leer DVD. También hubo otra ventaja de esta tecnología. ¿Cuál es el mayor almacenamiento del disco? Un disco Super VCD podría almacenar una película completa. Ya no es necesario dividir una película en 2 discos. Esto evitaría la molestia de cambiar de disco en medio de una película. 2 discos Super VCD pueden grabar un concierto, o un disco puede almacenar más de 20 vídeos musicales. Era un buen negocio para los consumidores, y estarán más dispuestos a comprar VCD de música. Feng Yu volvió a mirar a Sony sin querer. Primero, el Walkman de Aiwa venció a Sony y redujo sus ganancias de sus ventas de Walkman. Luego, Aiwa presenta sus reproductores de CD. Le arrebata la cuota de mercado de los reproductores de música de Sony. También hizo que Nintendo se peleara con Sony. Esto hizo que el negocio de los videojuegos de Sony se contrajera. Para recuperar sus ventas, Sony tuvo que canalizar sus fondos para establecer una división de videojuegos para desarrollar una consola de juegos en CD-ROM. Esto fue para luchar contra el monopolio de Nintendo de la industria del juego. Feng Yu recordó que a finales de este año, Sony presentará la primera generación de PlayStation. Fue el producto electrónico de mayor éxito de Sony después de Walkman. Tenía el récord de ventas de 100 millones de unidades. Más tarde, PSP, PS2, PS3 y PS4 tuvieron éxito. Todos los modelos tuvieron altas ventas. Este año debería ser el mejor año de Sony en términos de avances tecnológicos. Pero en esta vida, este año fue una tragedia para Sony. Sony ya no posee la tecnología de DVD. Feng Yu le había pedido a Jian Wanmen que contactara a Fu Guangzhen de inmediato para solicitar las patentes. Deben anunciar los estándares de sus jugadores y convertirlos en el punto de referencia de la industria. Alguien había dicho que una empresa líder establecerá los estándares para la industria y una empresa de segunda calificación venderá su marca. Una tercera compañía calificada venderá sus productos y una cuarta compañía calificada venderá sus recursos. Establecer los estándares y el punto de referencia para la industria era lo que buscaban la mayoría de las empresas. Las tecnologías patentadas solo pueden evitar que otras empresas las utilicen en sus productos. No evitará que otros logren un gran avance con esa tecnología. Sony siempre podría romper las tecnologías de Win&Rhyme Electronic y desarrollar nuevas tecnologías. En la vida anterior de Feng Yu, muchas empresas lucharon por los estándares de la industria durante varios años.
Todos los productos de las empresas tenían diferentes tecnologías y todas querían que sus tecnologías fueran los estándares de la industria. Estas empresas incluyen Toshiba, Pioneer, etc. Al final, todas las empresas se dieron cuenta de que no les va a acabar bien si siguen luchando entre sí. Si dos empresas influyentes lucharan entre sí, alguna otra empresa se beneficiaría de esto. Por eso todas las empresas se detuvieron. Pero algún tiempo después, las empresas empezaron a competir entre sí por los reproductores de DVD y se introdujeron muchas tecnologías de codificación de DVD. En la vida actual, las tecnologías de estos gigantes electrónicos estaban obsoletas. Win&Rhyme Electronics había introducido el UPCD primero. La electrónica de viento y lluvia tenía la ventaja en I+D. Además, se diversificaron los negocios de otras empresas. No se concentraban en desarrollar un producto como Win&Rhyme. Por ejemplo, Sony también estaba desarrollando PlayStation al mismo tiempo. Toshiba y otras empresas estaban investigando cámaras digitales y computadoras. No concentraban todos sus esfuerzos en un solo producto. La electrónica de viento y lluvia era diferente. Fenyu no quiere que Win&Rhyme ingrese a la industria informática. Después de todo, tenía las acciones de Lenovo. El mercado de las cámaras digitales será un mercado masivo en el futuro. Pero actualmente, la resolución no era lo suficientemente buena para reemplazar la cámara de película. Los consumidores solo aceptarán cámaras digitales después de que la resolución supere el 1.000.000. Eso solo sucederá a finales de siglo. En ese momento, Win&Rhyme Electronics podría simplemente intercambiar tecnologías con otras empresas para obtener lo que quieren. 2 semanas después, Win&Rhyme Electronics celebró una conferencia de prensa en Beijing para presentar las tecnologías de sus discos multimedia de alto almacenamiento. También dijeron a la prensa que Win&Rhyme Electronics había desarrollado con éxito la tecnología MPEG. La primera generación de Super VCD se lanzará al mercado a finales de año. Capítulo 619. Solicitud de colaboración de Philips. La conferencia de prensa no se consideró un éxito ya que muchos gigantes electrónicos no asistieron. Los presentes fueron sus representantes en China. La mayoría de las empresas no esperaban que Win&Rhyme Electronics presentara algo bueno a pesar de haber introducido el UPCD anteriormente. Pero cuando las empresas supieron que Win&Rhyme Electronics había desarrollado con éxito la tecnología MPEG, todas se sorprendieron. Habían estado investigando esta tecnología después de ver el VCD. Querían utilizar esta tecnología para ganar Win&Rhyme VCD y Aiwa VCD. Pero antes de que se completara su investigación, Win&Rhyme Electronics había introducido esta nueva tecnología. ¿Cómo fue esto posible? Win&Rhyme Electronics valía tan poco en comparación con los otros gigantes de la electrónica. ¿Cómo pudieron desarrollar esta tecnología tan rápido? Las empresas compararon la tecnología MPEG de Win&Rhyme con su investigación. Ambos eran similares, pero antes de que pudieran completar su investigación, Win&Rhyme ya estaban estableciendo los estándares de la industria. Tras esta rueda de prensa, todo el gigante de la electrónica responde de inmediato. Sony celebró inmediatamente una conferencia para anunciar que también habían desarrollado esta tecnología. Pero no dieron a conocer la noticia al público. Eitaro Nakajima pide inmediatamente una conferencia de prensa. Dijo que Sony solo sabe cómo imitar a Aiwa. Sony había estado siguiendo los pasos de Aiwa y nunca los había superado. Sony había copiado los reproductores de CD Wallman de Aiwa. Después de que Aiwa presentó VCD, Sony todavía quiere copiarlos. La alta dirección de Sony estaba furiosa. ¿Qué copia? También estamos llevando a cabo nuestra propia investigación sobre nuevas tecnologías. También estamos investigando nuevas tecnologías MPEG. Nuestra investigación se superpuso, pero Aiwa no puede afirmar que los estamos copiando. ¿Cómo podemos desarrollar esta tecnología copiando en este corto periodo? Tampoco copiamos su Wallman ni sus reproductores de CD. Eitaro Nakajima era demasiado descarado. Win&Rhyme Electronics anuncia de inmediato que han registrado tecnologías MPEG. Sony no debería intentar copiar sus tecnologías. Va en contra de las leyes de derechos de autor. Había rumores de que el presidente de Sony, Norio Oga, había regañado al jefe de I+D en su oficina ese día. Estaba tan furioso que rompió un jarrón antiguo. Norio Oga instruyó al departamento de I+D de Sony para que investigara lo contrario de la tecnología Win&Rhyme Electronics. Win&Rhyme había utilizado una estructura de un solo lado y de doble capa para sus tecnologías. Harán lo contrario. Pero cuando Sony estaba a punto de comenzar su investigación,
Toshiba anunció que presentará una nueva tecnología de doble capa y doble cara. Estaban por delante de Sony. La tecnología de estructura de doble capa fue la última tecnología. ¿Sony necesita desarrollar una tecnología de estructura de triple capa? ¿De qué sirve? ¿Un disco para almacenar 5 horas de vídeo y audio? El propósito de este disco era almacenar canciones y vídeos. ¿De qué sirve tener almacenamientos tan altos? Sería un desperdicio. Pero Sony pensó inmediatamente en colaborar con Toshiba. Quieren utilizar esta tecnología de disco de doble capa y doble cara como estándares de la industria. Esto contrarrestará la tecnología de doble capa de un solo lado de Winrain Electronics. Sony y Toshiba eran las principales empresas de electrónica de consumo del mundo. Winrain y Aiwa no podían competir con ellos en términos de activos. Aiwa y Winrain les había ido bien estos pocos años. Las ventas de Aiwa habían alcanzado más de 100.000 millones de yenes y sus ganancias superaron los 10.000 millones de yenes. Pero cuando se convierte a USD, sus ganancias no superan los 100 millones de USD. ¿Cómo podrían competir con Sony y Toshiba? Si Sony y Toshiba se unen para establecer los estándares de la industria, podrían evitar que la industria acepte la tecnología de Winrain Electronics. Entonces, Norio Oga fue a la sede de Toshiba para reunirse con el presidente de Toshiba. No estaba claro qué precio pagó, pero Toshiba acepta compartir sus tecnologías con Sony. Gerente Fen, nuestros estándares tecnológicos podrían ser reemplazados por Toshiba y Sony. Tenían bases sólidas y sería más fácil para ellos establecer los estándares de la industria con sus tecnologías. Jian Wanmen llamó a Fen Yu para pedir ayuda. Esta era la realidad. Esas dos empresas habían establecido muchos estándares de la industria antes, y Winrain Electronics no eran tan influyentes como ellos. No había forma de competir con ellos. Una vez que ambas empresas hayan establecido los estándares para esta industria, dictarán la dirección de la investigación tecnológica en el futuro. No será bueno para Winrain Electronics y Aiwa. La mayoría de las ganancias las obtendrían estas dos empresas cuando entren en la era del DVD. Esto no era lo que quería Fen Yu. La única solución era trabajar con uno de los principales gigantes de la electrónica de consumo. Muchas empresas se acercaron a Winrain Electronics para colaborar. Uno de ellos fue Pioneer, el líder del mercado de Laserdisc. Habían ido a Hitaro Nakajima y expresaron sus intenciones de trabajar con Aiwa y Winrain Electronics. Quieren evitar que Sony y Toshiba establezcan los estándares de la industria. Pioneer fue uno de los grandes nombres de la industria. Fue una excelente elección trabajar con ellos. Pero Pioneer era demasiado codicioso. No solo querían la autorización para usar la tecnología MPEG, también querían compartir todas las tecnologías VCD. A cambio, compartirían sus tecnologías Laserdisc con la electrónica Winrain y Aiwa. Fen Yu inmediatamente le dijo a Hitaro Nakajima que los rechazara. ¿Qué broma? La tecnología LD quedará obsoleta pronto. Actualmente, Pioneer no era la única empresa que contaba con esta tecnología limitada. ¿Cómo pueden utilizar esta tecnología para intercambiar con nosotros? ¿Todavía quieren estar autorizados para utilizar la tecnología MPEG de forma gratuita? Sin el apoyo de Pioneer, la electrónica Winrain y Aiwa estaban perdiendo frente a Sony y Toshiba. No podrán establecer estándares de la industria. Pero en ese momento, un gigante de la electrónica se acercó a Winrain Electronics. Esta empresa era Philips. La impresión de Philips para muchos consumidores fue afeitadoras. Pero Philips empezó vendiendo bombillas. Posteriormente, hizo un gran avance en la tecnología de radio. Fueron una de las primeras empresas en introducir la grabadora de música en cassette. Por supuesto, fueron los tubos de rayos X de Philips los que los hicieron famosos. Se utilizó en dispositivos médicos y Philips era uno de los principales competidores de Siemens en la industria de dispositivos médicos. El producto de mayor éxito de Philips fue la afeitadora. Antes del final del segundo trimestre de 1994, Philips había vendido más de 250 millones de afeitadoras en todo el mundo. Estaba muy por delante de otras marcas. Mucha gente tampoco sabía que Philips fue el inventor del sistema de comunicación óptica y Laserdisc. Muchos amantes de la música deberían haber oído hablar de un sello discográfico Polygram. También fue creado por Philips. El disco compacto digital también fue inventado por Philips. Philips también era bueno en transistores, circuitos integrados y chips. Como tal, su televisión fue muy popular en todo el mundo. Hace unos años, Philips tuvo una reestructuración.
La empresa se modernizó para tener un mejor crecimiento. Cuando Philips vio que Win&Rhine Electronics presentó el UPCD, también comenzaron a investigar en esta área. Pero, lamentablemente, eran como Sony y el resto de empresas. Su primero más D estaba investigando varios campos al mismo tiempo, y esto conduce a un progreso más lento. Su velocidad no se puede comparar con Aiwa y Win&Rhine. Ahora, Win&Rhine Electronics ha desarrollado con éxito la tecnología Ampeg y pronto presentará Super VCD. Philips también tenía buenas tecnologías cuando se trata de tecnología de compresión. Pensaron que sería mejor colaborar con la electrónica Win&Rhine para establecer los estándares de la industria. Juntos podrían vencer a Toshiba y Sony. Entonces, el vicepresidente de Philips vino a China. Capítulo 620. La sorpresa de Thomas. Este era un asunto urgente y Jian Wanmen no pudo tomar la decisión. Inmediatamente llamó a Feng Yu para pedirle que volviera. Cuando Feng Yu supo que Philips quería una colaboración, se sorprendió y se sorprendió. No tendría que tener miedo de Toshiba y Sony si estuvieran colaborando con Philips. Incluso podrían ser más rápidos que Toshiba y Sony para establecer los estándares de la industria. Feng Yu voló de regreso a China de inmediato y esperó al vicepresidente de Philips, Thomas, en la sede de Aiwa Electronics. Thomas llegó a China y vio los edificios. Era una gran diferencia con Holanda, y esta seguía siendo la capital de China. La economía china no iba bien. Pero este país del tercer mundo para desarrollar la primera y segunda generación de tecnologías MPEG y VCD, todavía era impresionante. Los chinos fueron muy creativos. Thomas confiaba en esta cooperación. Él cree que no necesita ofrecer buenas condiciones y la otra parte estará de acuerdo con esta cooperación. Primero, la economía china no iba bien. Que Win&Rhine Electronics tampoco era una gran empresa. Si ofrece algo de dinero a Win&Rhine Electronics, seguramente estarán de acuerdo. Incluso si el dinero no pudiera resolver el problema, Win&Rhine Electronics aún cederá debido a Toshiba y Sony. Las negaciones deberían ser fáciles para él. A los chinos les gusta tener una empresa conjunta. Philips había establecido varias fábricas de empresas conjuntas en China. Quizás Philips tenga la oportunidad de comprar Win&Rhine Electronics a través de esta cooperación. Thomas estaba más seguro cuando llegó a Hefei, la ciudad donde se encontraba la sede de Win&Rhine Electronics. Era una ciudad rural y pobre. Thomas vio un letrero que decía Philips, Thomas cuando salió del aeropuerto. Debería ser el personal de Win&Rhine Electronics quien estuviera allí para recibirlo. Acompañado por empleados de Philips en China, Thomas se acercó con orgullo. ¿Eh? El automóvil utilizado por Win&Rhine Electronics fue mucho mejor de lo que esperaba. Aunque no era un automóvil europeo de lujo de marca, su exterior estaba bien diseñado y el interior era espacioso y cómodo. Era más cómodo que el Mercedes-Benz que le asignó su empresa. Este auto debería ser costoso. ¿Era un automóvil japonés o estadounidense? Este automóvil debería ser un automóvil japonés. Señor. Thomas pregunta si los accionistas de Win&Rhine Electronics están aquí. Cuando llegaron al destino, el traductor le preguntó a Jian Wanmen. Él ya está aquí y actualmente está esperando adentro. Jian Wanmen respondió en inglés. Hablaba un inglés excelente, y esta fue la razón por la que su empresa lo envió al extranjero para interactuar. Jian Wanmen pudo decir que Thomas estaba un poco descontento porque el gerente Feng y él no lo recibieron en el aeropuerto. Solo enviaron 2 bastones a buscarlo. En la sede, Feng Yu tampoco bajó a recibirlo. Thomas sintió que estos chinos no lo respetaban. Cuando entraron al edificio, Thomas se sorprendió. El exterior de este edificio parece normal, pero el interior se renovó bien. Colina artificial, fuentes, agua corriente y peces de colores. Todos estos se utilizaron para crear una apariencia natural. Esto no era lo que esperaba Thomas. Pensó que la sede de Win&Rhine Electronics debería estar arruinada. Incluso si no estaba deteriorado, debería ser anticuado. ¿No todos dijeron que los chinos son todos anticuados? ¿Por qué esta empresa es tan única? Sintió que su estado de ánimo cambió para mejor cuando vio la decoración del vestíbulo. Feng Yu estaba de pie en la parte superior de la escalera de caracol y vio la mirada de sorpresa de Thomas. Se sintió orgulloso. Mi nueva fábrica y edificios de oficinas tienen todos estos diseños de estilo jardín. Ja. ¿Estás sorprendido? Señor. Thomas, este es nuestro accionista clave de Win&Rhine, Feng Yu. Gerente Feng, este es el representante de Philips, el vicepresidente de Philips, señor Thomas. Señor. Thomas, gusto en conocerte.
Represento a Win Rain Electronics para darle la bienvenida. Feng Yu habló en inglés con acento estadounidense. Thomas se sorprendió al ver que el principal accionista de Win Rain Electronics era un hombre joven. ¿Heredó este negocio de su familia? Habla buen inglés. ¿Era de Estados Unidos? Maldición. Esto no está bien. Encantado de conocerle, señor Feng. Me siento honrado de estar aquí. Ambos intercambiaron algunas cortesías y entraron. Los ojos de Thomas se agrandaron. ¿Qué es esto? ¿Hay un columpio en la oficina? ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Beber té, leer periódicos y algunos de ellos todavía están viendo películas? Señor Feng, ¿esta es tu oficina? Thomas preguntó. Sí. ¿No crees que nuestra oficina está muy humanizada? Esta es el área para que el personal se relaje. Allí hay un baño y una zona de descanso. También hay una cafetería 24 horas aquí. En el otro lado, hay una zona de ejercicios. Si estás interesado, podemos jugar un juego de ping-pong más tarde. Feng Yu sonrió y explicó. El área de relajación, ejercicio, cafetería, baños, áreas de descanso. ¿Era esto realmente un lugar de trabajo? ¿Había algo mal en el cerebro de esta persona? ¿Cómo puede ser esto una oficina? Todos aquí no estaban trabajando. ¿Se le pagó al personal aquí para relajarse y disfrutar de la vida? Para Thomas, esta empresa carece de disciplina, pero estas personas fueron las que desarrollaron la tecnología Peggy. Señor Thomas, ¿estás pensando por qué nadie trabaja y todo el personal se relaja? Nuestra empresa les paga por su desempeño. Cuantas más tareas completaban, más altos eran sus salarios. Por otro lado, si el personal no pudiera completar sus tareas, sus salarios serán muy bajos e incluso podrían ser despedidos. La investigación y el desarrollo de tecnologías no dependen de la acumulación de tiempo. La mayoría de las veces, necesita inspiración y creatividad. Dejarlos relajarse aumentará su creatividad. Muchos de ellos trabajaron más de 12 horas diarias. Algunos incluso trabajaron durante más de 16 horas. Estos son el bienestar que merecen. Nuestros dispositivos electrónicos de viento y lluvia tratan a todo nuestro personal como miembros de la familia. Cuando Feng Yu sugirió esto en el pasado, Fu Guangzhen y Jian Wanmen pensaron que Feng Yu estaba bromeando. Pero Feng Yu insistió en que la empresa operara de esta manera. Después de despedir a algunas personas que estaban esquivando en el trabajo, la eficiencia del resto del personal aumentó. Además, el personal tenía un sentido de pertenencia a la empresa. Algunas otras empresas intentaron robar personal de Win Rain Electronics con salarios más altos. Pero ninguno de los bastones se acercó. Los jefes aquí los trataron bien y su trabajo fue relajante. Si trabajan más duro, su salario podría ser incluso mayor. Además, el personal también notó que su salud estaba mejor que antes. Después de pasar por este lugar, ingresaron a la sala de reuniones. Thomas todavía se sentía desconcertado por esta compañía. ¿Por qué esta empresa operaba de manera tan diferente a otras empresas? Había oído hablar de algunas empresas de software en Estados Unidos que operaban de esta manera. Este modelo de operación era raro incluso en Europa. Thomas nunca espera ver esto en China. Todavía no era una gran ciudad en China. Esta electrónica de viento y lluvia era muy diferente, y este joven no era simple. La sala de reuniones estaba pintada de un color suave. Las renovaciones y la distribución de la habitación fueron relajantes. Negociar en esta sala se siente como tener una charla entre amigos. Thomas no estaba acostumbrado a este sentimiento, pero llegó a admitir que le gusta este ambiente. Señor Thomas, prueba esta bebida de té. Tal vez te guste eso. Feng Yu le pidió a alguien que trajera una botella de té verde de Lea. Este sabor es especial. No me gusta tomar té, pero lo disfruto mucho. China es un lugar realmente asombroso. Tengo tanta suerte de estar aquí. Dijo Thomas. Fin del capítulo.